Soy Pablo Veloso, para Espacios de Crecimiento, hoy en el cuerpo de este estudiante, para hablar acerca de nuestra verdadera identidad. La teología cristiana comienza su desarrollo a partir de la idea del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Bueno, la noción de pecado es la noción de que se ha hecho algo mal, pero normalmente, cuando aceptamos la validez de, digamos, el 15º eslabón de una serie de eslabones que componen una larga cadena, presuponemos que también existió el 14º, el 13º, y así hasta el primero. Entonces, ¿el pecado existe realmente? Esto quiere decir que si aceptamos la realidad de que Adán, con la ingestión de una simple fruta, incurrió dentro de lo que se llama pecado original, y que luego, de alguna manera mágica que desconocemos, lo fue transmitiendo a las generaciones que le sucedieron al mejor estilo de una enfermedad venérea, aceptando el camino que ese Dios, tan magnífico y bondadoso que nos creó, que nos formó, fue desde ese momento presa de un enojo tan grande, que dio paso a un sentimiento de odio que se prolonga hasta hoy en día en cada niño que nace. Pero, ¿qué consecuencias trae esta cadena de relaciones? ¿Qué produce? Esta postura de la religión, no solo de la cristiana, sino de casi todas las religiones de tierra, que haciendo uso y abuso de ese pregón de, tú estás mal, nosotros estamos bien, por lo tanto podemos ayudarte, logran subyugar nuestra voluntad, redirigiéndola en la dirección que más les conviene. Claro, lo hacen para poder controlarnos. Pero, ¿somos pecadores realmente? Quizás, hemos aceptado un eslabón de la larga cadena, sin habernos planteado si realmente hubieron otros eslabones antes. Es decir, para que haya pecado, sea original o posterior, primero tenemos que evaluar si las conductas, las decisiones, los estados de ánimo, son voluntarios. Si nuestro hacer cotidiano es voluntario, entonces se puede criticar por no cumplir ciertos cánones de conducta, que benefician a la sociedad en general, pero si el caso es que no tenemos ningún control sobre lo que pensamos o sobre lo que sentimos, entonces nadie puede culparnos ni acusarnos de ningún tipo de pecado. O sea, muerto el perro. Se acabó la rabia. Normalmente damos por sentado que si tenemos control de todo lo que hacemos o pensamos, así como lo damos por sentado en los demás, esto nos lleva, muchas veces, a enojarnos profundamente con nosotros mismos o con los demás, por haber faltado a nuestra palabra. Por ejemplo, cuando hacemos una dieta y en algún momento la rompemos, o cuando alguien nos asegura que era cierta cosa, y finalmente hace otra. Pero, es así. ¿Realmente no tenemos ningún control sobre lo que decidimos? ¿Tengo algún control sobre lo que pienso? ¿Las cosas ocurren espontáneamente? Nos gusta pensar que no ocurre todo espontáneamente, que podemos controlar y manejar las cosas. Eso nos da una sensación de poder, y a su vez nos hace planear, anticipar, prever, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y por qué lo vamos a hacer. Pero en algún momento de la larga cadena de conductas y eventos, la liebre salta por donde menos lo esperamos, y da por tierra con nuestros proyectos, ya sea por falta nuestra o ajena, y esto genera en nosotros una sensación de desasosiego, en cumplimiento, de que deberíamos haber puesto más fuerza, más voluntad, más insistencia en aquello que deseamos que se cumpla. O sea, que con la culpa, con la sensación de error, de estar en falta, se nos genera una sensación de miedo, de desasosiego. A su vez genera también una sensación de falta, de pecado, de haberle fallado a alguien, y ese alguien puede ser el Dios Altísimo, un pariente, nosotros mismos. De aquí nace la sensación de error. ¿Qué significa errar? Significa que teníamos un plan, un mapa de ruta, que habíamos previsto cada una de las paradas que debíamos hacer, la parada para comer, la parada para ir al baño, la parada para acampar, pero algo sucedió, una rueda se pinchó y cambió todos los planes. El Buda decía, la vida es sufrimiento, la raíz del sufrimiento de desear, dejando de desear se elimina el sufrimiento, y para dejar de desear hace falta cambiar el enfoque. Pero, ¿se puede dejar de desear? ¿Qué es desear? Cuando deseamos algo, cuando anhelamos poseer, llegar a, sentir eso, u otras intenciones que podamos tener, presuponemos, no solo que el objetivo es alcanzable, posible, lo cual es solo un eslabón de la cadena, sino que, y lo que es más importante, presuponemos inicialmente que tenemos la voluntad como para iniciar un comportamiento determinado en la dirección que nos interesa, y además la voluntad para seguir creando nuevos comportamientos que se adosen o ensamblen al anterior, tal como se ensamblan esos juguetes para niños, hasta llegar al destino que nos proponíamos. Entonces,
Se trata de aplicar mayor voluntad para poder cambiar. Pero ¿existe realmente esa voluntad propia, esa capacidad de desear algo, y poner en marcha una conducta tendiente a conseguirlo? Nunca nos detuvimos a pensar eso, siempre lo presupusimos, y presuponer no es una actitud muy sabia. Por lo menos es poco científica. ¿Cómo podemos descubrir si tenemos poder sobre nuestra vida o no? Vamos a examinar un poco aquellos acontecimientos que ocurren cada día en nuestra vida, como para darnos cuenta si realmente tenemos alguna clase de influencia sobre lo que ocurre, o si todas estas cosas ocurren espontáneamente, como nacidas de alguna fuente que no es nosotros, y que sin embargo no nos las arreglamos para atribuírnoslas. Es decir, que nos convencemos a nosotros mismos de que lo que está sucediendo por sí mismo lo producimos nosotros. En lo que hace nuestro cuerpo, muchas funciones se producen espontáneamente, y no tenemos ninguna duda de ellas. Por ejemplo, nadie duda que el pelo crezca solo, o las uñas, o los huesos. Nadie dice, yo crezco el pelo, yo estoy creciendo los huesos, yo crezco las uñas. Así que vemos que hay algunas funciones que se realizan solas. Esto es extraño, ya que todo el mundo entiende que para que algo sea yo, la condición sine qua non, es que podamos controlar esa función. Pero, si tomamos como ejemplo mi cuerpo, yo siento que lo controlo cuando quiero. Por ejemplo, si yo digo, este es mi brazo, dijo que poder moverlo cada vez que quiero, de lo contrario lo consideraría un brazo ajeno, como sucede cuando hablo del brazo de un amigo, el cual no puede ser movido por mí sino solo por la voluntad de mi amigo. Por eso digo que brazo es suyo. Entonces la discriminación entre lo que es mío yo, y lo que no lo es arbitraria. Mira, lo extraño de todo esto, como dijimos antes, es que pese a que algunas funciones de nuestro cuerpo no están sometidas a nuestro control en absoluto, como el crecimiento de las uñas, el pelo, los dientes, los huesos, e infinidad de funciones orgánicas, como por ejemplo el latido cardíaco, la función hepática, la digestión, etc. Todavía insistimos en que esas funciones, y esos órganos que las desempeñan son nuestros. Siguiendo esta línea de pensamiento irracional, podríamos decir que el cabello de nuestro amigo es nuestro también, ya que si podemos ser de algo que no controlamos, da igual donde esté ese algo, daría igual por ejemplo, que dijésemos que el pasto es nuestro. Parece totalmente contrario a lo que se nos ha enseñado a pensar. Al mismo tiempo, y sin ninguna diferencia que aclare un poco la razón, denominamos nuestro a aquellas partes u órganos que sí podemos controlar. Por ejemplo, les llamamos nuestro a los brazos, piernas, cabeza. Si yo puedo mover un dedo voluntada, le llamó mío, y no tuyo, o de nadie, basándome simplemente del hecho de que cada vez que quiera moverlo puedo hacerlo. Así que en realidad somos poseedores y operadores de aquellas cosas o partes de nuestro cuerpo que responden a nuestra voluntad de moverlos o hacerlo cumplir alguna función que deseamos, pero al mismo tiempo y extrañamente, decimos ser poseedores de aquellas partes de nuestro cuerpo que cumplen funciones de forma totalmente autónoma a lo largo de toda nuestra vida sin la más mínima intervención nuestra, similarmente a cómo el sol sale todos los días, o como a veces llueve. De la misma forma decimos ser poseedores del cabello, que crece solo, del corazón, que late solo, de las uñas, que crecen solas, etc. Así que nuestro cuerpo existe en partes, que cumplen funciones autónomas, y partes que cumplen funciones voluntarias. Sin embargo nos sentimos dueños de ambas. Sería algo así como que nosotros trabajamos en una fábrica todos los días, y nuestro vecino al mismo tiempo trabaja en un taller en su propia casa, y sin embargo, cada día al regresar a nuestro hogar, tenemos la sensación de haber cumplido la tarea de los dos, y reclamamos a fin de mes la paga de ambos. ¿Nos suena un poco insano? ¿Cómo definimos lo que somos? Alguien podría aducir que aquello que llamamos nuestra imagen corporal, nuestro cuerpo entero, está basado en el hecho de que si alguien ejerce algún tipo de estímulo, ya sea doloroso o placentero sobre alguna parte de lo que llamamos nuestro cuerpo, sea de las partes autónomas o voluntarias, sentiremos alguna clase de sensación propia. Esto parece un argumento muy coherente y racional, hasta que nos ponemos a evaluar el caso de los miembros fantasma. Cuando a una persona se le amputa una extremidad, por ejemplo un brazo, es sabido que la persona sigue sintiendo el dolor, el frío, y otras sensaciones como si todavía estuviera ahí, y es más, se ha estudiado e investigado que si a una persona a la que se le ha amputado un miembro, digamos un brazo, se le pone enfrente otra persona que se está rascando o masajeando su propio brazo,
La persona con el brazo amputado sentirá alivio a su picor si el otro se rasca, o relajación en los músculos de ese miembro que no está si otro se está masajeando. Soy Pablo Veloso, para Espacios de Crecimiento. Espero que les haya gustado este diálogo y nos vemos la próxima.